Un sólido de revolución es una figura sólida obtenida como consecuencia de hacer rotar una región plana alrededor de una recta cualquiera, que esté contenida en el mismo plano. Una superficie de revolución es la superficie exterior de un sólido de revolución, es decir, encierra una porción del espacio dentro de la misma. Cualquier cuerpo con simetría cilíndrica o axial es un sólido de revolución. Las características y elementos de los sólidos de revolución son que tienen superficies curvas, tienden infinitos planos de simetría que contienen al eje, no tienen aristas y por lo tanto sus superficies no son polígonos. Son generados por una figura plana que gira sobre un lado recto que hace girar al eje de simetría. Empleando el cálculo integral, es posible calcular el volumen de superficies de este tipo, puesto que la integral es la suma continua con infinitos sumandos, y a través de la definición de Riemann, entendemos que se trabaja siempre con elementos de tamaños infinitos, que en cálculo son los diferenciales, es decir, las derivadas. A continuación explicaremos un método para el cálculo de volúmenes de sólido de revolución, el método de discos. Este método consiste en dividir el sólido en infinitos discos. Por ejemplo, si consideramos un cilindro, podemos rebanarlo en pequeñas superficies circulares. Al colocar todas juntas, obtendremos el volumen cilíndrico original. El volumen del sólido de revolución está generado al rotar la región plana, viene dado por la siguiente expresión. Con esto, podemos crear una calculadora en una aplicación de gráficas geométricas que nos ayuden a facilitar la gráfica del volumen de un sólido. Muy bien, entonces ahora pasaremos a ver lo que es el diseño como tal, como lo diseñamos de la calculadora de sólidos de revolución, y después pasaremos a ver lo que es como tal el funcionamiento de la calculadora. Bien, aquí vamos a ver cada cosa. Lo primero que hicimos nosotros fue diseñar cada parte de los fondos, es decir, importar cada parte de los glitches, o no glitches, sino de los geekers, se podría decir, en los cuales se va a hacer cada uno de los trazos sólidos, se va a hacer cada uno de los cambios que se van a utilizar en la calculadora. Dividimos en tres planos como tal el funcionamiento total de esta calculadora. En una parte podemos ver que está plano bidimensional, eje X, eje Y. En el segundo podemos ver que está plano tridimensional, eje X, Y, Z. Tenemos fórmula, tenemos tres, como se puede ver acá, casillas de entradas en las cuales definimos cada uno de los ejes o de los variables que se van a utilizar en la fórmula futura para que utilice como tal los datos ingresados por el usuario para poder generar el sólido de revolución. Bien, esto es bastante complejo en la parte de organizar y la parte de conectar cada una de las partes, valga la redundancia, dichas anteriormente. Bien, colocamos primero los fondos, se establecieron colores diferentes, se generaron las tres casillas, las cuales son las encargadas de recibir los datos, y utilizamos estos puntos de texto, los cuales son los encargados de decirle al usuario para qué sirve cada cosa. Existe algo que se llama sólidos con hueco, los cuales generan una variación en el sólido que puede ser muy diferente, es decir, algunos sólidos de revolución se hacen común y corriente con la fórmula f de x, se establecen los valores en la integral a y b y así se genera el sólido de revolución, pero en este caso también existen sólidos con hueco, los cuales lo que hacen es generar un punto de cambio en el sólido de revolución, lo cual esto es necesario en la calculadora porque es bastante importante y se utiliza bastante en problemas que necesiten sólidos de revolución. Entonces nosotros colocamos la opción de sea sólido con hueco, esto porque se necesitan los datos también de la fórmula g de x para poder generar la integral con los mismos valores, y que de esta forma también incluye el hueco que tiene el sólido de revolución. Por lo cual colocamos la opción que, como no está en todos, pues no queríamos que se viera como tal acá, por lo cual se puede ver, nosotros lo colocamos
como una casilla de entrada de la opción que no necesariamente tiene que estar aquí siempre, sino que como tal se activa y se desactiva mediante el botón, que lo que hace es invocar el texto a continuación desde el punto de GeoGebra. Bien, entonces nosotros lo que hacemos después de esto es generar el visualizar sólido. ¿Para que nosotros lo utilizamos para ver desde directamente el plano cómo funcionaría esto, o cómo funcionaría como tal si se viera el sólido. Es decir, si se quisiera ver el sólido directamente en el plano, se utiliza esta función para poder visualizar completamente dicho sólido. Después lo que hacemos es colocar este eje o este deslizador, que lo que va a hacer, que lo que se hizo para colocarlo fue agregarlo, colocarlo como alfa y colocar el deslice o definir cómo se va o cómo va a funcionar, que ya veremos a continuación cómo funciona. Bien, cabe destacar que nosotros acomodamos cada uno de los planos de tal forma que pareciera lo más concretamente una calculadora. Para esto lo que hicimos fue utilizar la fórmula de los sólidos de revolución, que es volumen, que es para el volumen de los sólidos, es igual a pi por la integral de f de x al cuadrado, coma f de x, como vemos está acá, ya lo tenemos enlazado acá, coma a, coma b, esto son las dos variables. Pero como dijimos que hay unos con hueco que necesitan la fórmula g de x, esto se soluciona colocando la primera menos integral de g de x a b, utilizando los mismos puntos de acá, pero se le resta la integral original. Esto para que como tal GeoGebra nos dé como resultado la fórmula expresada gráficamente, que si la vemos es volumen es igual a pi por la integral desde el punto A hasta B de f de x al cuadrado por dx, menos en caso de que haya hueco en el sólido de revolución. Si no lo hay, la fórmula se va a ejecutar hasta la mitad, hasta f de x al cuadrado por dx, pero esto no lo va a hacer porque este va a ser un valor total de 0, por lo cual va a ser solamente la primera mitad o la mitad de la fórmula la que se va a utilizar. En cuyo caso que el valor fuera diferente de 0 de g de x, ahí sí va a haber un cambio notable por el hueco de sólido de revolución, por lo cual aquí sí se va a utilizar esta fórmula y va a haber un cambio en el sólido de revolución. Bien, entonces esta como tal es la fórmula, esta parte de acá es la fórmula que nosotros utilizamos porque es la fórmula oficial del sólido de revolución, y si es en caso de sólido de revolución con hueco se utiliza la fórmula completa. Bien, esto nos da el volumen, esta fue la que utilizamos y enlazamos los valores que se le van a pedir al usuario. Diseñamos o implementamos dos planos, plano XY para que se pueda ver la figura a nivel de dos planos, a nivel bidimensional, plano XYZ para que la figura se pueda ver en 3 dimensiones. Bien, entonces una vez salimos ya de la forma de la creación de la calculadora, nos vamos directamente a lo que es la implementación de dicha calculadora. Bien, entonces aquí ya tenemos la calculadora como tal, entonces vamos a ver cómo funciona. Bien, tenemos la calculadora, tenemos f de x, entonces vamos a colocar un sólido o una fórmula de sólido de revolución bastante sencilla. Vamos a colocar x al cuadrado sobre 4, que es una fórmula de un sólido de revolución, y vamos a decir que se vaya desde 0 hasta 4 en los valores de la integral. Ahí ya lo tenemos. Una vez se ejecute, vamos a ver que en el plano bidimensional nos muestra el factor 2D de la fórmula. Vamos a ver que se ejecuta teniendo en cuenta esta fórmula, y se crea un volumen que en este caso es de 64 quintos por pi, que fue el valor obtenido al ejecutar la fórmula de sólidos de revolución. Bien, en cuyo caso, como vamos a ver a continuación, si fuera un sólido con hueco, entonces nosotros podemos colocar que digamos el hueco es x al cuadrado sobre 6, entonces vamos a ver una completa variación entre
entre el sólido, porque el hecho de que tenga este hueco ejecuta un completo cambio en el eje X, eje Y, que se puede ver representado en las gráficas y nos cambia el valor del volumen a 64 novenos por pi. Esto nos ocasiona que en el plano XYZ y en el plano XY también haya una variación bastante importante, por lo cual es muy importante esta opción incluye la calculadora, como mencioné anteriormente. Bien, entonces a continuación lo que nosotros hacemos es, como se puede ver acá, tratar de representar en los tres planos la fórmula del sólido de revolución, por lo cual, como dije anteriormente, cuando nosotros damos en visualizar sólido, como se ve, el sólido en el plano tridimensional se representa solamente en dos dimensiones, eje X, eje Y, pero no se representa en el eje Z. Para editar esto, lo que nosotros hacemos es con el rotador que yo coloqué, mostrar los giros que se van a hacer en el eje Z. Entonces, como se puede ver, si nosotros no vamos a visualizar sólido, se va a empezar a mostrar la línea de la rotación del sólido, pero se va a mostrar sola. Pero esto requeriría que el usuario hiciera de manera manual en la utilización de la imaginación o mi escrito para la generalización del sólido de revolución. Entonces, si le damos en la opción visualizar sólido, vemos que se queda completamente quieto el plano, pero esto va a permitir que se genere el sólido de revolución. Entonces, como vemos a continuación, se genera ahora sí el sólido de revolución completo, como vemos acá, y aquí ya vemos representado el sólido de revolución en los tres planos. Bien, lo podemos ver representado desde diversos planos. Para esto quitamos en visualizar sólido. Esto ya nos deja mover el plano cartesiano. Lo observamos, por ejemplo, desde este ángulo. Nuevamente visualizar sólido y se nos va a representar. Como podemos ver, se forma desde este punto 2D. Desde este punto 2D representado en este plano XY, podemos ver la figura que forma como tal. Y esta es la función que hace nuestra calculadora: mostrar los sólidos de revolución de cualquier sólido de revolución, ya sea con hueco o sin hueco. Lo muestra, lo hace de forma rápida, nos muestra el volumen de forma escrita, nos muestra el sólido forma bidimensional y nos muestra el sólido forma tridimensional. Y esto no es solamente que forme el sólido completo, como dije, el deslizador nos muestra el sólido, puede ser a la mitad del sólido de revolución, como se puede ver acá. Lo que dije antes, lo ubicamos nuevamente, por ejemplo, lo ubicamos, puede ser acá, y nos muestra la mitad. Ahí quedó un poco, pues, pero lo importante es que nos muestra como tal cómo se vería el sólido de revolución. Y este sería el funcionamiento de nuestra calculadora de sólidos de revolución.